a continuación se presentara una oración muy conocida, pero con un propósito que trasciende su forma tradicional. Lo que se compartirá no se limita a palabras comunes, ya que conlleva un significado oculto, conservado a lo largo de los siglos y accesible a pocos. Este conocimiento tiene el potencial de cambiar radicalmente situaciones financieras estancadas, transformándolas en oportunidades concretas de prosperidad y abundancia, incluso de forma inmediata. Muchos desconocen la existencia de un poder capaz de romper ciclos de escasez y atraer recursos intensamente, haciendo de la falta de recursos un concepto del pasado. Lo que será revelado no está destinado a todos, sino a aquellos que buscan un cambio profundo, una verdadera transformación en sus condiciones materiales. Este viaje puede abrir puertas a nuevas posibilidades, como obtener financiación, liquidar préstamos o incluso hacer realidad sueños, como adquirir un vehículo o eliminar deudas acumuladas. Este secreto siempre ha estado asociado a relatos de personas que a partir de situaciones difíciles alcanzaron niveles sorprendentes de prosperidad. Lo que se descubrirá aquí puede compararse con una reserva de bendiciones que garantizará que el año en curso sea solo el comienzo de una fase de estabilidad y crecimiento financiero. Esta no es una invitación común, sino la apertura de un conocimiento protegido tan profundo que, una vez comprendido, no hay retorno a la vieja realidad. Considere la posibilidad de que las respuestas a la libertad financiera, a lograr una casa propia o a realizar proyectos ambiciosos estén contenidas en un solo acto. Un decreto espiritual, un orden capaz de mover fuerzas invisibles y atraer recursos de fuentes inesperadas. Este es el poder que está a punto de revelarse, un camino poco común y a veces considerado desafiante, ya que tiene la capacidad de desestabilizar patrones de limitación y escasez. El conocimiento espiritual más eficaz siempre se ha mantenido confidencial, reservado para aquellos que demuestran un deseo genuino de transformación. Por lo tanto, lo que se presentara no es una teoría abstracta, sino una promesa concreta de que los recursos pueden llegar de manera impredecible, activando el potencial de un crecimiento financiero acelerado. La propuesta no es solo inspirar, sino ofrecer herramientas que conviertan lo invisible en realidad tangible. Lo que está por venir no se limita a un conjunto de instrucciones, sino a un camino de poder que conducirá a la cima de la manifestación material. En el camino se abrirán puertas, se saldarán deudas y sueños como comprar un coche o liberarse de las preocupaciones por las tarjetas de crédito se harán realidad. Se explorarán capas de un código espiritual que opera en frecuencias de máxima prosperidad, un secreto cuyo impacto es inmediato e innegable. En cada etapa, la sensación de que la abundancia se acerca se hará más presente y la certeza de que los recursos pueden llegar hoy llenará el ambiente. Palabra dicha y cada verdad revelada actuarán como llaves que abrirán las puertas de una nueva era de abundancia. Para activar este poder, simplemente registra el nombre en los comentarios, dirigiendo la intención hacia este viaje de transformación definitiva. Muchos buscan el éxito, la riqueza y la capacidad de generar recursos sin excesivo esfuerzo, pero pocos encuentran el camino porque desconocen los principios que rigen el universo invisible. El conocimiento que se compartirá no es el resultado de la especulación, sino de la sabiduría ancestral, probada y comprobada por quienes fueron más allá de las oraciones convencionales y abrazaron el poder del decreto. Cada palabra dicha tiene un peso, una vibración capaz de reorganizar la realidad circundante. Esto es exactamente lo que se enseñará, cómo usar tu voz como instrumento para atraer abundancia y recursos de manera rápida y efectiva, sin demora, asegurando que los resultados se manifiesten hoy. Es fundamental estar atento, ya que cada momento de esta presentación constituye una parte esencial del proceso. La promesa de prosperidad para el presente año y los siguientes ya se está consolidando, lista para materializarse en las cuentas bancarias, las inversiones y en todos los ámbitos que requieran un flujo constante de recursos. Esto le permitirá dejar atrás las deudas y darle la bienvenida a una vida de total libertad financiera. Este camino no se basa en esperar, sino en actuar. No se trata de preguntar, sino de apropiarse. El momento decisivo del cambio financiero llegará en el momento adecuado, pero la preparación para ese momento ya está activando fuerzas poderosas a su favor, asegurando que la prosperidad y los recursos deseados comiencen a manifestarse de inmediato. Prepárate para una experiencia transformadora que impactará tanto en el espíritu como en la realidad material. Lo que viene es la materialización de una promesa de abundancia. Sin embargo, antes de recibir este decreto especial, capaz de atraer recursos como nunca antes, es necesario comprender por qué no es una oración cualquiera. Trasciende la simple petición y se convierte en una orden, una fuerza irresistible que da forma al destino financiero con urgencia y precisión. La clave para acceder a este poder radica en comprender la diferencia fundamental entre suplicar y decretar. Esta distinción será el portal a una nueva realidad donde los recursos fluirán sin obstáculos. Esta no es una oración cualquiera, sino algo mucho más grande.
un código espiritual de poder inconmensurable, visto para acelerar la llegada de recursos y la manifestación de resultados incluso y punto. Este no es el momento de inclinarnos en súplica, sino de levantarnos con autoridad. El decreto que será presentado no es una simple oración, sino una orden capaz de mover cielo y tierra a vuestro favor, abriendo las puertas de la abundancia. Imagínate empuñando una fuerza espiritual, no para luchar por las migajas, sino para romper las cadenas de la escasez y determinar que los recursos que te pertenecen se manifiesten de inmediato. Hoy su voz no es la de un suplicante, sino la de un comandante, un legítimo heredero del universo que no pide, sino que exige, que no espera, sino que determina, golpea el yunque del destino, forjando el camino para que las bendiciones financieras se materialicen sin demora. Al registrar estas palabras, no solo expresas una intención, sino que activas un mecanismo espiritual que reconoce tu postura como legítima e incuestionable. El acto de declarar públicamente tu posición de autoridad actúa como un sello, un compromiso que alinea tu energía con las fuerzas que gobiernan la abundancia. A partir de este momento, cada pensamiento tuyo, cada decisión y cada acción comienza a ser observado desde una nueva perspectiva. El universo no responde a deseos vagos, sino a órdenes claras, emitidas con convicción. Cuando asumes la postura de quien decreta, eliminas la duda y reemplazas la incertidumbre por la certeza de que lo ordenado ya está en movimiento. No se trata de esperar una señal, sino de reconocer que la señal ya ha sido dada y que ahora os corresponde actuar de acuerdo con esa verdad. La riqueza que se te debe no llegará por casualidad. Ella se sentirá atraída por la fuerza de tu determinación, la fuerza de tu voz y la claridad de tu propósito. Las puertas que alguna vez parecieron cerradas comienzan a ceder, no por una intervención externa, sino porque tu autoridad las hace accesibles. El dinero que antes circulaba lejos de tu realidad ahora fluye hacia ti impulsado por la misma energía que mueve montañas y transforma realidades. Este no es un proceso pasivo. Requiere que te mantengas alineado con la postura de alguien que no solo recibe, sino que también ordena. Cada día es una oportunidad para reforzar este posicionamiento, para recordarte que no estás a merced de las circunstancias, sino que eres el arquitecto de tu propia prosperidad. Las oportunidades de financiación, el pago de deudas y la realización de sueños materiales no son el resultado del azar, sino consecuencias directas de su voluntad de tomar el control. El decreto ya ha sido emitido. Ahora depende de ti apoyar esta autoridad con acciones que reflejen tu fe. No es una mera repetición de palabras, sino un cambio interno que se manifiesta externamente. Cuando te posicionas como heredero de la abundancia, el universo responde no con concesiones, sino con reconocimiento. Tu voz, antes amortiguada por la inseguridad, ahora resuena con el peso de quien sabe que sus palabras tienen poder. La manifestación del dinero rápido no es una promesa vaga, sino una realidad que se hace realidad a medida que te mantienes firme en tu posición. Las barreras que alguna vez parecieron insuperables pierden fuerza ante tu determinación. El flujo financiero, antes interrumpido, ahora se vuelve constante, porque ya no eres un espectador y te has convertido en un agente activo en la creación de tu propia realidad. Este es el momento de consolidar esta transformación. No hay lugar a dudas, ya que cada segundo cuenta cuando se trata de atraer prosperidad. Tu postura de autoridad no es un estado temporal, sino una nueva forma de existir, una identidad que asumes y que el universo reconoce como legítima. El dinero que llega hoy es solo el comienzo de un ciclo que continuará siempre y cuando mantengas la convicción de que por derecho te pertenece. La clave de este cambio reside en tu capacidad de respaldar el decreto con acciones que refuercen tu fe. Este no es un esfuerzo aislado, sino un compromiso continuo con la abundancia. Cuando te posicionas como alguien que no solo desea, sino que determina, el universo responde con precisión, alineando las circunstancias para que tus palabras se conviertan en realidad. La prosperidad no es un favor, sino una consecuencia natural de quienes asumen su posición de poder. Sella tu compromiso con la prosperidad a través de una afirmación que resuena en todas las dimensiones, activando las fuerzas necesarias para dirigir los recursos en tu dirección. Este gesto elimina barreras y establece las condiciones para que las oportunidades financieras se manifiesten de maneras sorprendentes. La expresión visible de esta fe es esencial, ya que consolida la intención y allana el camino para la materialización de lo que ya está en movimiento. Cada interacción en este proceso funciona como un acto simbólico, un ritual que refuerza la conexión con el flujo de la abundancia. No se trata de ampliar el alcance de un mensaje, sino de intensificar la relación con el poder que opera a tu favor. Al participar de esta manera, le indicas al universo tu disposición a recibir, permitiendo que surjan recursos inesperadamente y que se satisfagan las necesidades financieras. Unirse a este movimiento no solo facilita el acceso a nuevas oportunidades, sino que también disuelve las limitaciones, creando espacios para que se materialicen el financiamiento, la liquidación de deudas y los logros materiales. La participación en este círculo de prosperidad potencia los efectos de cada decreto. Al unirte a esta comunidad,
pasas a formar parte de una red de personas que comparten la misma visión de abundancia, multiplicando las posibilidades de manifestación. Este compromiso representa una opción activa de transformación, una declaración de que estás preparado para asumir la vida de plenitud que te está destinada. A partir de ahí, la prosperidad deja de ser una promesa lejana y se convierte en una realidad accesible, con resultados visibles en el corto plazo. Compartir este mensaje no es solo un gesto de generosidad, sino una forma de ampliar las bendiciones recibidas. Al difundirlo, actúas como un conducto para que otros también experimenten la libertad financiera, al mismo tiempo que refuerzas tu propio decreto. El universo funciona por reciprocidad. Lo que se envía regresa multiplicado. Cada acto de compartir fortalece el pacto establecido, acelerando la llegada de los recursos prometidos. Este proceso desencadena una transformación interna, preparándote para recibir la abundancia que se está liberando. La vieja identidad, marcada por las limitaciones y la escasez, da paso a una nueva percepción de uno mismo como legítimo heredero de la prosperidad. Dejas de ser alguien que solo espera oportunidades y empiezas a asumir el papel de alguien que las atrae de forma natural. Este cambio de mentalidad es lo que permite que el dinero fluya de manera constante y sin obstáculos. La transición no es gradual, sino inmediata. Tu código interno se reescribe, alineando tu destino con una realidad donde la carencia no tiene cabida. La vieja versión de uno mismo, condicionada por la escasez, es sustituida por una nueva conciencia, capaz de atraer recursos, saldar deudas y hacer realidad sueños materiales. Lo que antes parecía inalcanzable ahora se vuelve accesible cuando opera desde una posición de poder. Asumir esta nueva identidad es fundamental para que la promesa de abundancia se manifieste en su totalidad. Ya no es cuestión de pedir, sino de ocupar el lugar que te corresponde. Dejas de ser un espectador y te conviertes en un participante activo del banquete de la prosperidad, con un asiento reservado en la mesa. Este cambio de actitud es lo que abre las puertas a un flujo ininterrumpido de recursos, permitiendo que el dinero surja de forma espontánea y que oportunidades antes invisibles se hagan evidentes. La nueva realidad está marcada por la certeza de que la abundancia es tu herencia natural. Visualízate como alguien con autoridad, con capacidad de atraer todo lo que desees. No es lo que haces lo que determina lo que obtienes, sino quién eres. Un heredero no pregunta, supone. Un príncipe no ruega, ordena. Al asumir esta postura, activas el poder necesario para que la prosperidad se manifieste en todos los ámbitos de tu vida. Aceptar esta transformación con convicción es lo que acelera los resultados. La nueva identidad actúa como catalizador, haciendo que el dinero llegue de formas inesperadas y se abran puertas que antes estaban cerradas. La financiación, la liquidación de deudas y los logros materiales ya no son sueños lejanos y pasan a formar parte de su realidad cotidiana. La fuerza de este cambio es aún mayor cuando se comparte. Por tanto, participar en una comunidad que refuerce esta visión es un paso natural. Al unirse a este grupo, no solo recibe apoyo, sino que también contribuye a la expansión de la prosperidad colectiva. El compromiso con esta red garantiza que su nombre sea recordado en las oraciones y que su camino esté acompañado de un ambiente de fe y aliento que actúan como mensajeros de prosperidad. Estos seres celestiales están diseñados para eliminar obstáculos financieros, abrir caminos antes invisibles y acelerar la llegada de recursos. Su presencia no solo se percibe como una fuerza abstracta, sino como un mecanismo concreto que opera a favor de quienes asumen su posición de herederos de la abundancia. La invocación de estos aliados espirituales no depende de rituales complejos, sino de la firmeza con la que se sustenta la nueva identidad. Cada acto de fe, cada decisión alineada con la visión de prosperidad, funciona como una señal que activa esta red de apoyo. Los ángeles guerreros comienzan entonces a trabajar en sintonía con las acciones terrenales, multiplicando esfuerzos y asegurando que los resultados se manifiesten de manera tangible. De esta alineación entre los planos espiritual y material es lo que permite que el dinero llegue de formas inesperadas. No se trata de suerte o coincidencia, sino de una dinámica establecida por la conexión con fuerzas superiores. La financiación que antes se les negaba se vuelve accesible, emergen claramente oportunidades que antes no se habían advertido y la capacidad de adquirir los activos deseados como un vehículo o el pago de una deuda deja de ser una posibilidad lejana y se convierte en una realidad inminente. La clave para mantener activa esa corriente es la constancia de la fe. No basta con encender la llama del coraje una sola vez. Es necesario nutrirlo diariamente, rechazando las voces que insisten en limitar posibilidades. Cada vez que la duda intenta infiltrarse, la invocación celestial se hace más fuerte, asegurando que los portales de la abundancia permanezcan abiertos. El miedo, cuando surge, se disipa inmediatamente por la certeza de que la prosperidad ya está en marcha. Esta transformación no se limita al ámbito financiero. Resuenan en todos los ámbitos de la vida,
ya que la riqueza material es sólo una manifestación de un flujo mayor. La seguridad adquirida con la llegada del dinero se refleja en relaciones más estables, salud renovada y un sentido de propósito que antes parecía inalcanzable. Lo que comienza como una búsqueda de recursos se expande hacia un viaje de realización donde cada logro refuerza la creencia en la capacidad de recibir más. La participación en esta red de bendiciones no es pasiva. Exige acción, pero acción guiada por la confianza, no por la ansiedad. Mientras muchos se dejan llevar por la desesperación, quienes operan bajo esta nueva identidad actúan con la tranquilidad de quien sabe que el universo conspira a su favor. Cada paso dado en esta dirección es un paso hacia la materialización de las promesas y cada elección alineada con la fe acelera el proceso. Los resultados no dependen de las condiciones externas, sino de la voluntad interna de mantenerse firmes. Incluso ante aparentes retrasos, la certeza de que la abundancia está en camino impide que la esperanza se disipe. Esta postura no solo atrae más oportunidades, sino que también ahuyenta energías que intentan sabotear el progreso. La escasez, ante esta determinación, pierde fuerza y retrocede, dando paso al flujo continuo de recursos. El viaje, por tanto, no es solitario. Está acompañado por una comunidad que comparte la misma visión y por fuerzas espirituales que actúan en el fondo. Juntos, estos elementos crean un entorno en el que la prosperidad deja de ser la excepción y se convierte en la regla. El dinero que llega hoy es solo el comienzo. La verdadera transformación radica en construir una mentalidad que garantice la continuidad de este flujo independientemente de las circunstancias. Al asumir plenamente esta identidad, las imitaciones del pasado pierden su poder. Lo que antes parecía imposible ahora parece como una secuencia natural de acontecimientos. La abundancia ya no es una meta lejana, sino una realidad que se desarrolla cada día, sostenida por la fe, la acción y el apoyo de una red que opera tanto en el plano físico como en el espiritual. El flujo de recursos se liberará en mi dirección, rompiendo cualquier bloqueo que haya impedido la llegada de la prosperidad. Que se abran las puertas de la financiación, que los préstamos se concedan sin obstáculos y que las oportunidades de ganar se multipliquen ante mí. Declaro, por autoridad del Padre Nuestro de Nochevieja, que el dinero que fue retenido ahora se dirige a mis manos, manifestándose inmediata y abundantemente. Que cada ángel asignado a mi vida ejecute su misión con precisión, quitando toda resistencia espiritual que haya sostenido la escasez. Que se rompan las cadenas de la deuda, que se cancelen las tarjetas de crédito y que la libertad financiera se establezca como una nueva realidad. Afirmo que la riqueza prometida para 2016 no es un deseo lejano, sino una manifestación concreta ya en marcha. Se materializará en mi vida diaria. Invoco la intervención divina para que las fuerzas de la abundancia actúen a mi favor, transformando cada limitación en oportunidad y cada desafío en victoria. Que los recursos fluyan sin obstáculos, que las puertas se abran sin resistencia y que la prosperidad se convierta en una constante en mi camino. Que el poder del Padre Nuestro de Año Nuevo opere como un código infalible, haciendo que el dinero llegue hoy de forma sobrenatural e inesperada. Reconozco que esta no es solo una batalla individual, sino una movilización celestial en respuesta a mi fe y determinación. Que cada decreto emitido sea un golpe contra las estructuras de la pobreza, que cada palabra de autoridad sea una orden para la liberación inmediata de recursos. Que las legiones de luz sigan avanzando, destruyendo cada barrera que se haya interpuesto entre yo y la abundancia. Afirmo que la victoria ya está asegurada, porque la alianza con el poder divino es inquebrantable. Que la riqueza se manifieste en todos los ámbitos de mi vida, no solo como un alivio momentáneo, sino como una transformación duradera. Que el dinero llegue de fuentes inesperadas, que las oportunidades se multipliquen y que la prosperidad se establezca como un nuevo estándar. Que el Padre Nuestro de Nochevieja sea la llave que abra todas las puertas, liberando un flujo continuo de bendiciones financieras. Sucede rápidamente. Cada palabra dicha con fe actúa como un catalizador, alineando las fuerzas espirituales y materiales para que la transformación sea inmediata. La abundancia no es un hecho futuro, sino una realidad que se materializa en el presente, a medida que se reconoce y afirma el derecho a ella. Puertas que antes parecían cerradas ahora se abren sin resistencia y las oportunidades aparecen en secuencia, como si estuvieran esperando el momento adecuado. El flujo financiero no se limita a satisfacer las necesidades inmediatas, se expande para crear bases sólidas, permitiendo alcanzar proyectos, sueños y metas de forma segura. Eliminar la deuda no es solo un alivio, sino un paso estratégico hacia la creación de riqueza duradera. La mentalidad de escasez, que a veces se convierte en hábito, es sustituida por la certeza del abastecimiento. No se trata de esperar pasivamente, sino de actuar con el convencimiento de que cada movimiento está sostenido por una fuerza mayor. Las decisiones que se toman en este estado de conciencia no se basan en el miedo, sino en la confianza en que los recursos necesarios estarán disponibles en el momento adecuado. El dinero que llega no es fruto de la casualidad,
sino de la combinación de la fe declarada y la voluntad de recibir. Las fuentes inesperadas no son meras coincidencias, sino manifestaciones de un principio espiritual que actúa en nombre de quienes se alinean con él. La prosperidad, una vez establecida, no se limita a un solo aspecto de la vida, irradia, influye en todas las áreas y crea un círculo virtuoso de crecimiento. Poseer lo prometido no es un acto aislado, sino un proceso continuo. Cada día trae nuevas confirmaciones de que la batalla ha sido ganada y de la abundancia que es un estado permanente. Las puertas que se abrieron no se volverán a cerrar, pues fueron abiertas por una autoridad que trasciende las limitaciones humanas. El territorio conquistado no es solo un espacio vacío, se llena con la presencia activa de quienes la reclaman, asegurando que la prosperidad no sea temporal, sino una realidad consolidada. La acción, en este contexto, no es un esfuerzo solitario, sino una respuesta natural a lo ya establecido en el plano espiritual. Las oportunidades que se presenten no solo deben observarse, sino aprovecharse con determinación. El dinero que fluye no es solo para gastarlo, sino para multiplicarlo, generando más recursos y ampliando posibilidades. La riqueza, una vez recibida, no se agota. Se renueva creando un patrón de abundancia que se perpetúa. La transformación no es solo financiera, sino también interna. La confianza se fortalece, la visión se expande y mejora la capacidad de reconocer y atraer oportunidades. Lo que antes parece lejano ahora está a nuestro alcance, y lo que antes parecía imposible se convierte en una realidad tangible. La prosperidad no es un destino, sino un viaje continuo, en el que cada paso refuerza la certeza de que lo mejor está por llegar. Los restos espirituales quedan registrados, asegurando que el proceso de transformación financiera continúe. La confirmación de esta alineación no se limita a una promesa abstracta, sino que se traduce en evidencia tangible. Las circunstancias comienzan a reordenarse de manera que favorezca el logro de los objetivos establecidos. Lo que antes requería un esfuerzo prolongado ahora aparece como un flujo natural, en el que las oportunidades surgen con mayor frecuencia y asertividad. Las dinámicas de la abundancia se consolidan no como un hecho aislado, sino como un patrón recurrente en el que cada logro abre el camino a nuevas posibilidades. La multiplicación de recursos no se produce por casualidad, sino como resultado de un principio activo de expansión. Lo que se inició con una intención clara cobra fuerza propia, atrayendo situaciones que refuerzan la trayectoria de crecimiento. La escasez, que alguna vez fue un obstáculo persistente, pierde terreno ante un movimiento continuo de renovación. Las puertas que se abren no se cierran, y cada avance sirve de base para el siguiente, creando un ciclo de progreso ininterrumpido. La materialización de resultados no depende de condiciones externas favorables, sino de mantener una actitud alineada con la visión de prosperidad. La confianza en el proceso elimina la necesidad de un control excesivo, permitiendo que las soluciones surjan de forma orgánica. Lo que parecían planteamientos inalcanzables y lo que antes requería un sacrificio desproporcionado, ahora se resuelve con mayor fluidez. La aceleración de este movimiento no es aleatoria, sino una respuesta directa a la coherencia de las acciones y la claridad de las intenciones. Cada paso dado refuerza la certeza de que la transformación está en marcha y que los resultados, aunque aún no son plenamente visibles, ya están en fase de materialización. La prosperidad no se restringe a un momento concreto, sino que se expande como un efecto continuo en el que cada logro amplía las bases para el siguiente. La percepción de este cambio no se limita al aspecto material, sino que se extiende a la forma de interpretar la realidad. Lo que alguna vez fue visto como un desafío ahora se reconoce como un paso necesario, y lo que parecía un obstáculo se revela como una oportunidad de crecimiento. La mentalidad se ajusta, lo que permite identificar soluciones más rápidamente y dirigir los recursos de forma más eficaz. El proceso de manifestación no es lineal, sino que sigue un ritmo propio, en el que los avances se alternan con periodos de consolidación. La paciencia se convierte en un elemento esencial, no como una espera pasiva, sino como una postura activa de confianza en el desarrollo de los acontecimientos. Cada etapa cumplida refuerza la certeza de que el camino elegido es el correcto y que los resultados, aunque aún no se han materializado del todo, están a punto de alcanzarse. La abundancia no se limita a un solo aspecto de la vida, sino que se manifiesta de forma integrada, influyendo en diferentes ámbitos. Los logros financieros se reflejan en una mayor seguridad, libertad y capacidad de logro, mientras que la estabilidad material contribuye al equilibrio emocional y a una visión más amplia de posibilidades. Lo que antes era una meta lejana, ahora aparece como una realidad accesible y lo que parecía un sueño se convierte en un plan concreto. La continuidad de este movimiento depende de mantener una actitud alineada con los principios que lo iniciaron. La coherencia en las acciones y la claridad en las intenciones son fundamentales para que el proceso no pierda fuerza. Cada decisión que se toma refuerza o debilita el flujo de prosperidad,
y la elección de mantener el foco en los objetivos establecidos determina la velocidad e intensidad de los resultados. La transformación no es un hecho aislado, sino un proceso en constante evolución. Lo que comenzó como una semilla ahora se está desarrollando, y lo que alguna vez fue una posibilidad se consolida como una realidad en construcción. El camino no termina con la consecución de un objetivo concreto, sino que se renueva con cada nueva etapa, creando un ciclo de crecimiento continuo. La manifestación de este proceso en vuestra realidad. Las primeras evidencias aparecen como indicios de que el flujo de recursos se está restableciendo, no solo como reemplazo de lo perdido, sino como expansión de lo que ya existía. Lo que antes parecía inalcanzable está empezando a materializarse, lo que indica que la dinámica financiera está atravesando una reconfiguración estructural. Este movimiento no se limita a una simple compensación, sino que opera como un mecanismo de aceleración, donde cada retorno se convierte en base para nuevos avances. Puertas que antes estaban cerradas se abren, revelando caminos antes ocultos, y oportunidades que antes eran esporádicas comienzan a ocurrir con mayor frecuencia y consistencia. El sentimiento de escasez es reemplazado por una percepción de abundancia en construcción, donde cada logro refuerza la posibilidad de logros aún mayores. La transformación no se limita al aspecto material, sino que se extiende a la forma de interpretar la realidad. Lo que antes se consideraba un obstáculo ahora se ve como un punto de partida para nuevas soluciones. La confianza en el proceso se fortalece a medida que los resultados se vuelven visibles y la mentalidad de limitación se reemplaza gradualmente por una perspectiva de crecimiento continuo. Este es un momento en el que la coherencia de los esfuerzos anteriores comienza a reflejarse en resultados tangibles, validando la dirección adoptada. La llegada de estos recursos no se produce de forma aislada, sino como parte de un sistema mayor, donde cada elemento contribuye a construir una base sólida. Las deudas se pagan no solo como un alivio inmediato, sino como un paso hacia una estabilidad duradera. Las inversiones se vuelven viables y las decisiones financieras se guían por una visión a largo plazo, en lugar de necesidades urgentes. La libertad de elección aumenta, permitiendo que finalmente se pongan en práctica objetivos previamente pospuestos. Este ciclo de restitución y multiplicación no es un evento aislado, sino un proceso continuo, donde cada etapa prepara el terreno para la siguiente. La abundancia no se manifiesta como un golpe de suerte, sino como el resultado de una secuencia de acciones alineadas con un propósito mayor. Lo que comenzó como una posibilidad hoy se consolida como una nueva realidad, donde el acceso a los recursos deja de ser una excepción y se convierte en una constante. La percepción de que algo más grande está en marcha se fortalece a medida que las señales se vuelven más evidentes. No se trata solo de recibir lo perdido, sino de reconocer que este retorno es solo el comienzo de una fase de expansión. La capacidad de generar y multiplicar recursos se convierte en una habilidad accesible y la escasez deja de ser una preocupación recurrente. Lo que alguna vez pareció un desafío insuperable ahora se presenta como una oportunidad de crecimiento, donde cada logro abre el camino a nuevas posibilidades, donde solo las semillas de la prosperidad encuentran un terreno fértil. La transformación interna se refleja en todos los aspectos de la vida financiera, consolidando un ciclo de abundancia que se retroalimenta. Las viejas estructuras, marcadas por limitaciones e incertidumbres, dan paso a una nueva configuración en la que la confianza en la multiplicación se convierte en el fundamento. El proceso de blindaje mental no se limita a la protección pasiva, sino que activa mecanismos que refuerzan la capacidad de atraer y retener recursos. Cada pensamiento alineado con la prosperidad actúa como un imán, dirigiendo oportunidades y soluciones antes invisibles. La escasez, cuando aparece como una sombra, se disipa con la claridad de que el flujo de riqueza es continuo e inagotable. La manifestación externa de este cambio se evidencia en situaciones concretas, deudas que se resuelven fácilmente, inversiones que se multiplican sin esfuerzo aparente y la consecución de objetivos que antes parecían lejanos. La libertad financiera deja de ser un objetivo abstracto y se convierte en una realidad tangible, sustentada en una mentalidad que rechaza cualquier forma de limitación. La multiplicación, una vez activada, no se restringe a un solo momento o área de la vida. Se expande, alcanza diferentes ámbitos y crea una cascada de beneficios. Lo que se percibía como un obstáculo ahora se convierte en un trampolín y cada logro abre el camino a nuevas posibilidades sin que exista un punto final definido. La mente, ahora blindada, funciona como un filtro que selecciona solo lo que contribuye al crecimiento. Las voces que alguna vez hicieron eco de las dudas son reemplazadas por una certeza inquebrantable. La abundancia es un estado natural y su manifestación es solo cuestión de tiempo. La prosperidad ya no es un hecho aislado, sino una condición permanente, sustentada en la convicción de que el universo opera a favor de quienes están
Alineados con esta verdad, proteger este espacio interno asegura que las semillas plantadas germinen sin interferencias. Cada pensamiento de fe y cada acción basada en la confianza refuerza la estructura que sustenta la multiplicación. La escasez, cuando intenta infiltrarse, encuentra barreras insuperables, ya que la mente está preparada para reconocerla y neutralizarla antes de que pueda echar raíces. El resultado que es un entorno donde la prosperidad florece orgánicamente, sin resistencia interna o externa. Las oportunidades surgen espontáneamente y la capacidad de aprovecharlas se convierte en una habilidad natural. La riqueza ya no es un objetivo a perseguir, sino una consecuencia inevitable de un estado de alineación con la abundancia. El camino no termina con la llegada de los primeros frutos, sino que se profundiza a medida que se consolida la mentalidad. Cada nueva manifestación de prosperidad refuerza la creencia en el proceso, creando un círculo virtuoso que se retroalimenta a sí mismo. La multiplicación, una vez iniciada, no conoce límites y su alcance se extiende más allá de lo que se puede predecir. La prosperidad se convierte en una condición permanente y ya no es un objetivo lejano. Cuando la mentalidad se vuelve más fuerte, las limitaciones anteriores dejan de existir, allanando el camino para un nuevo nivel de logro. La alineación lograda permite que los resultados se manifiesten de forma natural y continua, sin resistencias ni dudas. Este momento representa la culminación de un proceso de preparación en el que cada etapa contribuye a la construcción de una base sólida. La energía acumulada a lo largo del camino se convierte en una fuerza activa capaz de atraer oportunidades antes invisibles. La manifestación de la abundancia ya no depende de esfuerzos aislados, sino de una conexión que se establece con los principios que rigen la multiplicación. La proclamación de este estado no se limita a las palabras, sino que actúa como un mecanismo de activación. Cuando se declara: la nueva realidad financiera se consolida, rompiendo viejos patrones y estableciendo un flujo ininterrumpido. Barreras que antes parecían insuperables pierden fuerza ante la convicción interiorizada. Repetir el proceso refuerza los efectos deseados, permitiendo que la mente y el entorno se ajusten a la nueva frecuencia. Cada nueva proclamación profundiza la fe y acelera la materialización de resultados. La abundancia, una vez iniciada, tiende a expandirse progresivamente, abarcando diferentes ámbitos de la vida. La acción de compartir este conocimiento amplifica los efectos, creando un ciclo de reciprocidad. Al difundir los principios, se fortalece la experiencia misma, asegurando que la prosperidad no sea un hecho aislado, sino una condición duradera. El compromiso con la práctica continua garantiza que los beneficios se mantengan y se multipliquen en el tiempo.